N parte 0, capítulo 5, y Gambana. Si a Ratón le hubiesen preguntado cómo creía que actuaría Naruto cuando fuese su gran día de entrar a la academia, sin dudar hubiese dicho que estaría tan emocionada como una cachorrita, moviendo la cola de lado a lado. Pero ahora ya no estaba seguro, después de lo ocurrido. Por ese mismo hecho, había movido cualquier cosa que tuviera que hacer esa mañana para venir, trayendo algo para prepararle. Hubiera querido visitarla antes, pero ya no daba abasto con todas sus responsabilidades. Su preocupación se hizo palpable cuando, después de llamar a la puerta un par de veces, Naruto aún no había salido. Por lo que, impulsado por ello, fue hacia la ventana. Un suspiro de alivio se le escapó al ver a Naruto acurrucada entre mantas desordenadas, aún luciendo profundamente dormida. Toc, toc, toc. Él ambudió golpecitos al cristal, viendo cómo Naruto arrugaba la nariz. MMH. Ya amaneció, Ratón llamó otra vez. Naruto entreabrió los ojos, sentándose con el cabello alborotado, dando un gran bostezo y, ¡paf! Se dejó caer en la cama otra vez. Naruto. Ratón intentó regañar, pero solo logró mantener ese tono a medias, sonriendo en cuanto la veía cubrirse con las mantas. Vas a llegar tarde. Tarde. Ella murmuró entre sueños. Ratón dio otro golpecito al cristal. Sí. Llegarás tarde a la academia si no te apuras. Naruto pareció escucharlo, porque siguió murmurando. Acá, academia, solo para abrir los ojos de golpe y sentarse. Academia. Antes de arrastrarse hasta la ventana y quitar el pestillo. El frío del otoño entró en forma de una brisa al apartamento, haciendo que ella se estremeciera, aunque, aún así, sonrió al verlo. Ratón le hizo el desayuno mientras Naruto corría de un lado al otro buscando su ropa. Le recordaba a un conejo, una comparación tierna y bastante precisa en ese momento. Pero esa alegría se perdía un poco mientras registraba el refrigerador. Solo quedaba un par de peras y manzanas. No parecía que Naruto hubiese intentado hacer la compra, pero, nuevamente, era comprensible. Él podría intentar hacer la compra de Naruto una vez a la semana o al mes, pero no estaba seguro si eso era factible a largo plazo. Una vez que ella desayunó y estaba abrigada bajo un suéter negro demasiado grande, que contrastaba con la ligereza del pantalón corto y azul que se puso, levantó el morral y se lo colgó en el hombro. ¿Llevas todo? Él preguntó, haciendo que Naruto sacudiera la cabeza mientras rebotaba sobre sus pies. ¿Segura? Tuvo el impulso de comprobarlo al ver el objeto lucir demasiado ligero. Sí, sí. La miró con sospecha por unos segundos antes de asentir y creerle. Está bien. Y con eso fuera del camino, solo quedaba la parte más dura. Después de todo, no quería arruinar su entusiasmo. Antes de que puedas salir, necesitamos hablar de tu habilidad. El rebote se detuvo de inmediato. Ella apretó los labios y, como si su poder estuviera respondiendo, todo se sintió más pesado. Boom. Sí, boom. Algunas personas pueden que no sean amables, pero si no evitas enojarte, podrías terminar por lastimar a aquellos que no tienen la culpa. La vio arrugar la camiseta con sus manos. Imagínate esto, te enojas muchísimo con alguien y... Bebeko está allí cuando una ventana estalla. No. Ella jadeó, solo para taparse la boca. Los cristales temblaron. No, no. Bebeko. En ese instante, el Ambu se arrepintió de haber usado ese ejemplo. Y no lo harás. Sé que no lo harás, el joven intentó tranquilizar, tomando las manitas de Naruto entre las suyas. Así que, al igual que tú no quieres lastimar a Bebeko porque te importa, si lastimas a un niño por accidente, habrá otra persona a quien le importará. ¿Me entendiste? Ella se tomó un momento antes de dar un leve asentimiento. Entendí. La pesadez en el ambiente se aligeró un poco mientras levantaba la cabeza. Ya.
Ratón asintió y soltó sus manos. Sí. Eso es todo. Naruto pareció recobrar su entusiasmo, rodeando al Ambu y corriendo para abrir la puerta. Ya cuando estaba en el marco, se detuvo. Vámonos. Pero Ratón no se movió, confundiendo a la niña. Lo sabes, ¿verdad? La confusión en su rostro solo duró hasta que escuchó las palabras de Ratón. Pudo ver cómo fruncía las cejas. Los Ambu no van libremente por las calles. Naruto había asumido que Ratón había venido para acompañarla. Llévame, estiró los brazos hacia el Ambu. Si no podían caminar por las calles, podría cargarla hasta allí. El joven avanzó y se arrodilló frente a ella. No puedo llevarte, Naruto. El corazón de Ratón dolió al ver cómo los hombros de la niña empezaban a temblar, mirando frenéticamente hacia la calle y luego de regreso. No es que no quisiera llevarla. Al contrario, si pudiera, iría con ella a donde fuera. Pero si él la lleva de la mano hoy, ella dependerá de que la lleve mañana también. Una idea pareció cruzarle a Naruto, por cómo pareció tranquilizarse y dar un paso hacia él, tocando con sus manitas las mejillas de la máscara. No máscara, no Ambu. Ratón soltó una risita y atrapó una de las manos de Naruto. Esa es una idea muy astuta, pero, aunque no puedo explicártelo, sería incluso peor sin la máscara, y ya debería de haberse ido. Ya has estado allí, en el árbol. Pero, yo, Naruto se liberó y retrocedió, negando fervientemente, como si su vida dependiera de ello. No, puedo, no, sola. Al verla así, Ratón supo que tenía que pensar en algo. Sabía que ella no iba a ser atacada, pero la gente seguiría hablando a sus espaldas. Tengo una idea. Ratón se inclinó un poco más para susurrarle algo al oído. Naruto casi estaba aguantando la respiración mientras caminaba por el pueblo. Pensaba que debería haber escogido algo en donde pudiera ocultarse, queriendo hundir la cabeza en su suéter cuando los murmullos volvieron a resonar a su alrededor. No solo era eso, también podía sentirlos agitarse en cuanto la veían. Por un segundo, sus ojos se desviaron para intentar ver a unas señoras que empezaron a susurrarse la una a la otra. Vista al frente. La voz de Ratón resonó en su cabeza, haciendo que su mirada volviera al camino, restregando la tela de su ropa entre sus dedos. Ahora, girarás a la izquierda y verás un edificio que tiene el dibujo de un abanico blanco y rojo. Naruto volteó en la esquina y buscó por todas partes, avanzando lo más rápido que podía. Parecía haber salido de la zona más transitada. Aquí. No pudo evitar exclamar al ver el símbolo del abanico. El edificio tenía un letrero que ponía, Policía Militar de Konoha. Cuando lo encuentres, sigue derecho y guíate por las personas que tienen un símbolo shuriken con el dibujo del abanico en medio. Muchos de ellos fueron asignados para estar en esta ruta específica para cuidar a los estudiantes de la academia, pero en realidad no es muy utilizada. Era verdad. No pudo evitar emocionarse. A diferencia de los murmullos de la gente o ese sentimiento picudo que le recorría cuando sabía que la estaban viendo, este camino estaba casi completamente vacío. Y las personas con el dibujo del shuriken abanico apenas si le dedicaban una mirada. Tenían expresiones súper serias, pero, de alguna forma, sentía que estaban muy tranquilos. Aquello terminó en cuanto vio el edificio del tejado naranja. Había llegado. Como había dicho Ratón, no era la primera vez que venía aquí, pero sí en mucho tiempo, y nunca antes había entrado al edificio. Y, a diferencia de esos días, hoy los alrededores estaban llenos de gente, había adultos hablando entre ellos, y niños en abrigos coloridos jugando con pelotas o correteando entre ellos, mientras gritaban o reían, tal vez ambos. Por un segundo, mientras se asomaba desde la esquina, quiso entrar y preguntar si podía unirse a sus juegos. Solo bastó que pusiera un pie dentro del área para escuchar un jadeo. Y, olvidando lo que Ratón le recomendó, miró en dirección del sonido.
Era una mujer que sostenía de la mano a un niño pequeño. La vio como si estuviera viendo su peor pesadilla, mientras tiraba de su hijo hacia atrás de ella. El niño, luciendo confundido, asomó la cabeza para ver, solo para que lo arrastrara. «No lo mires», susurró aterrada la mujer. «Camina rápido». Naruto, inmóvil, regresó la vista a sus zapatos, apretó la correa del morral hasta que le dolieron los dedos. Vista al frente. Ella tomó aire, y con un esfuerzo sobrehumano dio un paso, luego otro. Más ojos se sumaban sobre ella, generando un enorme peso sobre sus hombros. «Es él. ¿Cómo se le ocurre a Hokage-sama dejarlo entrar aquí? Con nuestros hijos». Vista al frente. Dicen que causó problemas en el festival del Kyuubi. Lentamente, Naruto trató de esconderse detrás del árbol, convirtiéndose en una bolita miserable. No es ninguna sorpresa. Ya era una desgracia antes de eso, después de todo. Vista al frente. «Mamá, ¿por qué están hablando de ese niño? ¿Por qué es un niño malo, cariño?» Naruto se agitó ante esas palabras. «No, no soy malo», pensó rápido y de forma furiosa. Quería decirlo, pero ni siquiera le salían las palabras. Vista al frente. «Debemos hacer algo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando esté. No llores, no llores, no llores. En realidad, da algo de pena. Pena. ¿Sientes lástima por esa cosa? Bueno, creo que está. No. No. Sniff. Sniff. Sniff». Naruto pegó la cara contra sus piernas en el momento en que las lágrimas se derramaron de sus ojos. «Oye». Una voz aguda y demasiado cerca la hizo brincar, haciendo que rápidamente se limpiara las lágrimas de la cara y levantara la cabeza por costumbre. Allí, de pie frente a ella, había un niño. Su piel era parecida a la porcelana, y en cuanto el negro de sus ojos chocó contra el azul de Naruto, ninguno pareció poder apartar la vista del otro. Los susurros quedaron como sonido de fondo, como si de repente nada más importara en ese momento. Al menos hasta que el niño sacudió la cabeza. «Nii-san dice que los shinoubis no lloran en público», soltó, cruzándose de brazos. «¿Y tú vas a entrar a la academia, no?» Naruto no podía responder con palabras en ese momento, así que asintió. El chico continuó: «Eso significa que serás un shinobi, por lo que nada debería de poder hacerte llorar de esa manera». Ella se sorbió la nariz sin poder evitar murmurar. «Shinobi». Porque, de repente, ya no se sentía tan pequeña. El niño asintió y pareció a punto de decir otra cosa, si no fuese que las puertas de la academia rechinaron al ser abiertas. Un hombre con una cicatriz cruzándole la nariz y el cabello castaño atado en una coleta alta llamó, rodeando su boca con sus manos para aumentar el sonido de su voz. «Todos los adultos, retrocedan. Los niños, reúnanse aquí al frente». Naruto se levantó, regresando la vista hacia el niño, solo para ver que ya se estaba alejando. Lo que vio en la parte de atrás del suéter del niño hizo que sus ojos se agrandaran. Era ese símbolo. El abanico rojo y blanco. Una vez que todos los niños llegaron al frente, otro ninja con el cabello azul blanquecino salió, parándose junto al que tenía la cicatriz, empezando a mirarlos a todos de reojo, revisando un pergamino entre sus manos. Solo para que, en un momento, sus ojos se detuvieran más tiempo en la lista, y luego levantara la cabeza de golpe, barriendo por segunda vez con la mirada a todos los niños. Se detuvo fijamente en Naruto, que estaba revisando entre los niños para ver si encontraba a Chihiro o al niño del abanico. Detuvo su escaneo al sentir los ojos sobre ella y encontrarse con el Chunin. No le frunció el ceño, ni tampoco apartó la mirada. En cambio, había ese brillo en sus ojos que la hizo estremecerse, porque era muy parecido al de ese adulto que le dijo, «Te odio» aquel día. El otro Chunin dio un aplauso y su mejor sonrisa,
que flaqueó levemente por un momento de la misma forma al notar a la niña de bigotes. Muy bien. Ahora que estamos todos aquí, podemos entrar. Los padres, de manera ansiosa u orgullosa, se despedían de sus hijos, revolviéndoles el cabello o dándoles un abrazo de despedida. Hacía que algunos de los niños parecieran felices al despedirse o avergonzados por la muestra de afecto frente a sus nuevos amigos. La propia Naruto miró hacia atrás por unos segundos. Había tenido el concepto de padres muy tarde en su vida, y hasta ahora tenía la imagen frente a ella. Como había dicho Ratón, aunque estas personas la odiaran por alguna razón, todos ellos tenían un bebeco que les importaba y protegían. Y eso dolió. Porque ella no podía ser un bebeco del que se despidieran de una forma tan bonita. Arrojó el dolor lejos, regresando la vista al frente, y siguió al resto de niños por la entrada y luego los pasillos. Los niños iban hablando entre ellos mientras subían las escaleras, mientras Naruto simplemente se sentía tan extraña al escucharlos. Muchos mencionaron lo que hicieron ayer, que fueron al parque cercano, o que recogieron flores, entre otras cosas. Actividades que sonaban tan cotidianas, pero que ella no podía hacer seguido sin que Ratón la sacara, 1 o 2 veces al mes. Finalmente llegaron a un aula, indicándoles que se sentaran donde quisieran. Naruto trató de buscar un lugar libre, y con pasitos lentos intentó sentarse junto a 2 niños en la parte más cercana a la puerta y el tablero. Pero antes de que pudiera, el niño puso su morral en ese sitio. Está ocupado. Ella parpadeó. Ocupado. Pero sí estaba libre hasta que puso su mochila allí. ¿Por qué no lo deja sentarse con nosotros? Como si Naruto no estuviera, el otro niño le susurró al que puso su mochila. Mi padre dijo que el niño con las marcas de bigotes era un problema. Que no me acercara a él, devuelve el susurro. Pero Naruto lo escuchó todo. Su pecho se apretó dolorosamente, por lo que dio un paso hacia atrás, y un poco en pánico empezó a examinar un lugar libre donde pudiera estar sola. Al menos eso fue hasta que se encontró con la mirada de cierto chico regordete, haciendo que sus ojos azules brillaran, y a su vez dicho chico diera una sonrisa y exclamara: Haru. Agitando su mano. El alivio que sintió murió en la parte superior de su garganta. Haru. ¿Quién era la persona que Chiji nombraba? Espera, eso significaba. Naruto bajó la cabeza. Ella no era esta tal Haru que Chiji estaba llamando. Simplemente había asumido que, como había sido amable. De hecho, se dio cuenta de que ella misma no fue tan amable con él. No dijo casi nada esa vez en el lago. Con los puños apretados, y sintiendo que se estaba derritiendo por la vergüenza, sin pensarlo demasiado avanzó de forma veloz y torpe hasta el fondo del aula, sentándose en la esquina de un lugar libre de golpe, y escondió su cara entre sus brazos sobre la mesa. Pero su intento de esconderse fue un desastre cuando el hombre de la cicatriz en la nariz se aclaró la garganta y golpeó el pergamino que le dio su compañero sobre la mesa, haciendo que el aula quedara en silencio. Antes de llamar lista, quiero, ante todo, darles la bienvenida. Elegir el camino de un shinobi no es fácil. Habrá momentos duros que puede que no todas las personas estén dispuestas a aguantar. Naruto levantó la cabeza, presionando la barbilla sobre sus brazos. Sí, ya era duro. Sin embargo, añadió en voz baja, apoyando las manos en el escritorio, ser un shinobi es, sobre todas las cosas, perseverar. El hombre agarró una tiza y en la pizarra escribió 2 kanjis, antes de señalarlos con la misma tiza. El significado de la palabra ninja, como tal, es aquel que resiste. Así que puedo afirmar con seguridad que todo aquel que represente esa palabra tendrá la fortaleza de llegar hasta el final. Mi nombre es Aira Kaumino, y seré su instructor titular de ahora en adelante. Naruto se había enderezado un poco ante las palabras de su ahora maestro. Ella siempre creyó que los Anbu eran geniales, siempre fuertes y misteriosos, un poco inalcanzables. A diferencia de los demás niños, que posiblemente entraron aquí más por el deseo de ser un ninja,
Naruto quiso venir porque quería ser parte del mundo que parecía tan ruidoso a la distancia. Pero el mundo la golpeó, literal y metafóricamente, antes de que siquiera estuviera afuera de verdad, haciéndole sufrir. Logrando que, por momentos, mientras estaba acostada en la cama mirando el techo de su nuevo apartamento, se preguntara por qué estaba aquí si nadie la quería allí. Pero, a diferencia de ese sentimiento inalcanzable que evocaban los Anbu, a Eiraka evocó un deseo nuevo. Naruto quería ser de las que resistieran. Quería ser un ninja. Iruka Sensei no estaba equivocado en absoluto al decir que sería una prueba constante. Las primeras semanas demostraron que, aunque Naruto era callada, no podía quedarse mucho en un solo lugar. Nunca había aprendido de esa manera. De hecho, ¿cómo aprendió? Había días en los que esos nervios que le hacían picar toda la espalda ganaban, y simplemente se quedaba en su apartamento. O, en estos días, salía un poco a pasear por los lugares menos habitados. Sumado a que no estaba logrando comprender muchas cosas, que se saltaba días completos de clase, y que, al intentar poner lo que sí entendía en una oración, la ponía en vergüenza casi siempre que le preguntaban algo. Y cuando intentaba preguntar algo, parecía que de repente se hacía invisible, o que su pregunta era demasiado estúpida por cómo se quejaban algunos de los maestros. Iruka Sensei era el único que medio intentaba contestar su duda. Tener que mantener su propio lugar de verdad tampoco ayudó. Pasar por el distrito comercial, realizar sus propias compras, y aguantar los susurros que poco a poco pasaron de sorpresa y horror de verla a rodar los ojos, tratándola como si fuera una plaga. Además de que muchos locales simplemente se negaban a atenderla, mientras que otros, en el transcurso del tiempo, se dio cuenta de que hacían que pagar además. Pero al menos tenía a Ratón. Incluso si no había podido verlo mucho últimamente, o salir juntos en general. Le bastaba las veces que le traía algo rico para comer, y dejaba que Naruto le contara cómo habían estado las cosas. Incluso si excluía las partes feas para no preocuparlo más cuando él estaba ocupado. Ella se sentía calientita por dentro de poder comunicarse con alguien. Chiji estaba profundamente avergonzado. Él había estado buscando a Haru mientras caminaban hacia el salón aquel primer día de clase, incluso le había pedido a su amigo Shikamaru que lo ayudara a mirar. Había descrito varias veces al niño rubio, comentándole que era bastante tímido. No pensó mucho cuando Shikamaru le tocó el hombro y señaló hacia el frente. Allí estaba. Entre ropa demasiado grande, luciendo esa misma expresión difícil de leer, estaba Haru. Sus ojos azules se encontraron con los suyos, y Chiji sonrió. Haru. Lo llamó, sacudiendo la mano en forma de saludo. Lo que no esperó fue que Haru apartara la mirada, y como si estuviera huyendo, subiera las escaleras, pasando justo a su lado y sentándose hasta la parte de atrás. Por un segundo, Chiji dejó la mano en el aire, confundido, antes de que frunciera el ceño y la bajara, apretándola en su regazo. Haru lo ignoró. ¿Por qué? Pensó que había sido bastante amable. ¡Ey! Shikamaru hizo que el niño Akimichi levantara un poco la cabeza, ahora sintiéndose peor al darse cuenta de que había sido rechazado frente a su amigo. ¿Estás seguro de que ese es Haru? Eso hizo parpadear a Chiji, y luego asentir. Ese sí. Bigotes, ojos azules, como si quisiera asegurarse, miró de reojo al niño, que, ahora ocultando la cara entre sus brazos, dejaba apenas ver su cabello corto y puntiagudo. Sí, ese es Haru. Chiji dijo con más seguridad. ¿Por qué? Shikamaru apoyó la barbilla en la palma de su mano. Es que parecía confundido cuando lo llamaste. Lo estaba. Chiji no se dio cuenta de nada de eso. No hubo mucho tiempo para pensar sobre ello, cuando uno de los profesores dio un discurso de bienvenida y luego empezó a llamar lista. Todo era bastante normal, al menos hasta que Iruka Sensei llamó. Uzumaki Naruto. Pero nadie contestó. Y el maestro repitió.
Uzumaki Naruto. Fue allí que se escuchó un fuerte ruido en la parte de atrás, haciendo que todos se giraran. Los ojos de Tsuji se agrandaron en cuanto vio cómo Haru, es decir, Naruto, levantaba la mano muy rápido, y en vez de un aquí, o un presente, su boca apenas se abrió antes de que la cerrara. Fue en ese momento que lo entendió todo. Shikamaru tenía razón. Naruto estaba confundido porque Tsuji ni siquiera lo había llamado por su nombre. Y aunque sintió cómo se le calentaban las mejillas, ¡qué vergüenza!, se alegró, Naruto no lo había estado ignorando. Al menos hasta que la clase se alborotó. Muchos de ellos mencionaban que sus padres les habían dicho que el niño de bigotes era un problema, un gamberro o que era un ladrón, por lo que no debían acercarse. Ya, cállense todos. Hasta que Iruka-sensei exclamó, haciendo que la clase volviera a estar callada. Un gamberro. Un ladrón. Sus padres nunca le habían comentado nada sobre un niño así. Mientras el sensei seguía llamando lista, volvió a ver al niño rubio, que escondió la cara entre sus brazos. En verdad era un niño tan malo. Y la visión que los demás tenían sobre Naruto se iba volviendo cada vez más discordante con lo que veía con el paso de las semanas. Tsuji no se había atrevido a hablarle nuevamente al principio, pero sí lo observó mucho. Naruto era inquieto, porque siempre, durante las clases, golpeteaba las manos sobre la mesa o intentaba poner un lápiz sobre sus labios como un mostacho, logrando que los senseis terminaran regañándolo, y que el niño rubio regresara a su escondite entre sus brazos. Y solían haber días en los que Naruto simplemente no venía a la academia, haciendo que se volvieran a alborotar los rumores de que era un niño salvaje o de la calle por las pintas que a veces tenía. Pero a Tsuji, Naruto le recordaba más como esa vez que encontraron a esos lindos gatitos callejeros en una caja de cartón, uno que intenta ocultarse, sucio y preparado para huir en cualquier momento. A él mismo empezaban a molestarle mucho más esos rumores cuando un tema en particular salía a relucir, porque le recordaba de un error que había cometido. Naruto no tiene padres. Tenía el recuerdo fresco en su cabeza de sus propias palabras aquel día en el lago: tus papás te contarán más pronto. Incluso cuando Shikamaru le intentó quitar la culpa de los hombros, diciéndole que no lo sabía y que no era su intención, no pudo evitar sentirse terrible. Por lo que él mismo tomó toda su valentía entre sus manos para acercarse al rubio. No es como si le molestara demasiado que la reputación de Naruto lo afectara. Después de todo, también era blanco de bastantes palabras feas. Por lo que un día en que la nieve caía en pequeños copos blancos, que empañaban el cristal del aula, la clase, como cualquier otro día, acababa de terminar, y todos estaban preparándose para salir al frío. Tsuji estaba mirando de reojo a Naruto mientras se ponía una bufanda alrededor de su cuello. El niño rubio usaba ese mismo suéter negro del primer día, que se veía más gris y deshilachado. Tiró de uno de los extremos de su bufanda, mientras se preguntaba cómo debía acercarse. Tal vez debería disculparse por lo de Haru, y por lo que dijo. O podría intentarlo desde cero. Oh. Tsuji se iluminó con una idea, agarró y abrió su mochila, rebuscando entre sus cosas. Para los Akimichi, la comida era importante, y compartirla también, aunque Tsuji prefería mantener el último bocado para él. Por lo que sacó un paquete de galletas de arroz, y, envalentonado por esa idea, se levantó, girándose, abriendo la boca para llamarlo, pero Naruto ya estaba saliendo del aula tan rápido como sus pequeñas piernas se lo permitieron, dejando a Tsuji de pie, sin saber, con el paquete entre las manos. Sí que es rápido, Shikamaru mencionó como una ocurrencia, levantándose de su lugar junto a Tsuji. Tsuji miró las galletas antes de asentir. Sí. Guardándolas de regreso en su mochila. Ambos salieron de la academia, empujando lo mejor que podían la nieve con sus botas. De cualquier manera, dijo Shikamaru, metiendo las manos enguantadas entre los bolsillos, ¿por qué te importa tanto? No es como si conocieras a ese niño particularmente, ¿verdad? No.
Chji sabía que eso era verdad. Solo habían hablado una vez, y la palabra hablar realmente no define la interacción de ese día como tal. Y en realidad le parecía un niño extremadamente raro, pero le recordaba un poco a sí mismo. Él también era tímido, y si no fuera por Shikamaru, no tendría ningún amigo y estaría tan solo como el rubio. De hecho, no le había preguntado a Shikamaru qué pensaba. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que lo que dicen de él es verdad? Shikamaru dio un encogimiento de hombros, dando un paso particularmente largo cuando su pie se enterró en la nieve. No lo sé. Cualquier otra persona creería que esa sería la única respuesta que daría, pero Chji lo conocía mejor que eso. Si fuera un ladrón, se vería mucho mejor. MMH. Shikamaru se encorvó como si estuviera analizando si valía la pena dar a conocer sus pensamientos o no, antes de decir. Los ladrones roban para tener mejores cosas, pero nunca se le ha visto con ropa nueva o comer durante el almuerzo. Se encogió de hombros. De cualquier manera, no es de mi incumbencia. Por un tiempo, Chji decidió que, como su amigo, esto no era de su incumbencia, y que no valía la pena intentarlo cuando Naruto no parecía ser un niño muy accesible. Al menos fue así hasta que Shikamaru se resfrió a mediados de enero, y por primera vez desde que entraron en la academia, Chji tuvo que pasar todo el día solo. No estuvo tan mal. La mayoría del tiempo lo dejaban solo, y hoy fue exactamente así. Las clases terminaron, y salió de la academia. Recorrió las calles que tan bien conocía, saludando a una anciana que suele darle caramelos de su tienda y a una Kimichi que iba pasando. El suelo aún estaba repleto de nieve que pronto se derretiría y ayudaría a que la hierba creciera. Salió del área principal por un camino mucho más rural. Con una pequeña piruleta de cereza en la boca, Chji piensa que debería ir a visitar a su amigo enfermo. Aunque tal vez Shikamaru ya no estaba enfermo y simplemente podría estar fingiendo para no levantarse de la cama. Lo que le sacó una risita a Chji. Pío, pío, pío. El sonido agudo y extrañamente desesperado de unos pájaros hizo que Chji se detuviera en el camino y girara la cabeza con una ceja levantada. Paf. En el parque había un par de niños que lucían mayores, pareciendo jugar con la nieve. ¿No le diste? Uno de los niños mayores se burló del otro, mientras se agachaba a recoger nieve y hacer una bola entre sus manos, apuntando lo mejor que pudo hacia el árbol donde había un pequeño nido en una de las ramas. Eso era lo que Chji había escuchado, los polluelos pidiendo ayuda a gritos. El niño arrojó la bola y se deshizo contra la rama, casi tirando el hogar de polluelos inocentes. Chji jadeó, y antes de que siquiera lo pensara, avanzó. Esperen. ¿Qué están haciendo? Se arrepintió casi de inmediato en el momento en que los niños mayores lo miraron. Se sintió como una pulga. ¿Tú qué crees? Uno de los mayores, con el cabello verdoso, lanzó y atrapó la fría esfera antes de arrojarla hacia el nido una vez más. Practicando nuestros tiros, claro. Por suerte no le dio, pasando derecho junto a uno de los pajaritos apenas emplumados. Pero, Chji intentó decir algo, solo para soltar un chillido agudo en cuanto vio a uno de los niños intentar lanzar otra bola de nieve. Le agarró del brazo para evitarlo, pero eso solo hizo que el chico se desprendiera con brusquedad, haciendo que Chji tropezara hacia atrás, casi cayéndose. Podrían practicar. Podríamos practicar. El otro niño mayor, que tenía un lunar en la frente, imitó con una voz lenta, acercándose a Chji, que retrocedió. En cualquier. En cualquier que. Otra parte, terminó susurrando Chji. El rostro del chico estaba muy cerca del suyo. Déjame decirte algo, gordo, la palabra dicha tan de cerca hizo estremecer a Chji. ¿Por qué no mueves tus estúpidas patas de cerdo y dejas de molestarnos? El niño presionó sus dedos en su hombro, empujándolo. El pecho de Chji se apretó, y sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas mientras se palpaba la zona pinchada. ¿Vas a llorar?
El niño continuó, como si Chji no hubiese tenido suficiente. Oh, pobrecito el cerdito. La bola de nieve que aún tenía en su mano se estaba derritiendo entre sus dedos. Una oscura idea pareció ocurrirle por cómo sonrió. ¿Te gusta el sabor de la nieve? No. Ahora era Chji el que sentía ganas de pedir ayuda. Retrocedió sobre sus pies, pero esta vez sí tropezó y cayó sobre su trasero. Se arrepentía de haberse detenido. Debía haber sabido que no podría haber hecho algo, y ahora. Chji soltó un quejido agudo cuando el niño lo agarró del abrigo, retorciéndose e intentando alejarse. Vio cómo levantó el brazo e iba a impactar la bola de nieve contra su cara. Pero antes de que se acercara la bola, simplemente estalló en su mano. ¡Ah! El niño lo soltó de golpe por la sorpresa. ¿Qué pa? ¡Guau! El otro niño con el lunar intentó preguntar, si no fuese que una bola de nieve le dio en toda la cara. Confundido por esto, Chji se levantó y giró. En medio del parque estaba Naruto. Sus manos desnudas estaban rojas por haber recogido la nieve. Tenía los ojos entrecerrados, el azul estaba oculto entre rendijas doradas. ¿Con quiénes crees que te estás metiendo? El que intentó hacer que Chji tragara nieve preguntó con la mandíbula apretada. El otro niño también se había recuperado, parándose junto a su amigo. ¿O no? Chji no pudo evitar pensar, quedando paralizado en su sitio. Por un segundo pensó que Naruto se paralizaría, pero en cambio estaba con los hombros enderezados. Tomó aire y dijo: «Largo». El chico de cabello verde se burló. ¿O qué? ¿Qué harás? Naruto gruñó, arrugando la nariz. Su mirada se afiló aún más, tanto que Chji casi sintió que le estaba cortando solo con verlo. No debió de ser el único, porque vio cómo uno de los chicos estaba apretando los puños y el otro se estremeció visiblemente. El rubio no respondió con palabras. En cambio, se lanzó hacia adelante. Pareció tomar con la guardia baja al chico peliverde, derribándolo contra la nieve. Con la fiereza de un gato que acaba de afilar las garras, dio manotazos veloces. «Quítate». El chico bramó, pero cada vez que intentaba usar sus manos, Naruto las arañaba. Chji estaba anonadado mientras el segundo chico intentaba tirar de Naruto, solo para que, cuando acercara la mano, recibiera un fuerte mordisco haciendo que se le escapara un grito de dolor. Al final, el primer chico logró escaparse de Naruto, mientras el otro se sobaba la mano con ternura. Ambos corrieron cuando Naruto intentó perseguirlos. Como si los papeles se hubiesen invertido, y ellos no fueran claramente muchísimo más grandes y al menos un año mayor que ellos. Naruto detuvo su persecución cuando los niños salieron del parque. Dejó caer los hombros que había mantenido tensos, y de repente a Chji le pareció más pequeño, o tal vez antes lo estaba viendo más grande. Nah. El propio Chji se interrumpió al haber sobresaltado al niño rubio, que se giró para verlo con esos ojos azules tan abiertos. Se quedaron mirando el uno al otro, al menos hasta que Chji no pudo evitar soltar un bufido, haciendo, si era posible, que el rubio abriera mucho más los ojos. «Lo mordiste». Chji no pudo evitar soltar en un chillido, pareciéndole incluso más gracioso cuando Naruto no pareció entender qué era lo que sorprendía a la Kimichi. «Sí, lo mordí», respondió Naruto, como si no comprendiera que Chji no estaba preguntando. Naruto era un niño tan raro. Pero no raro en el sentido de malo. Pero, como siempre, el niño rubio empezó a moverse y alejarse, sin decir mucho más. «Espera». Chji intentó llamarlo, viendo cómo Naruto se tensaba, quedándose quieto en medio del parque. «Bueno, verás, pensé que tal vez». No podía encontrar las palabras adecuadas para decirlo, ahora que finalmente tenía al niño frente a él. «Quería decir que lo siento por lo de Haru. Escuché mal tu nombre y... lo siento», murmuró Naruto, ladeando la cabeza levemente. «Sí». Chji sintió cómo sus mejillas se calentaban de la vergüenza.
Por culpa de eso, Naruto no se acercó. Ese es el motivo por el que no te acercaste, ¿no? Ichigo supone que también porque mencionó lo de los padres, pero no es capaz de sacar eso también ahora. Yo, soy Haru. Naruto se señaló a sí mismo, y luego sus ojos se agrandaron, pareciendo hasta ahora darse cuenta. Dije mal, mi nombre. Él se iluminó visiblemente. Y por primera vez dio una pequeña sonrisa. Parecía que Naruto no era de los que sonreía a menudo, porque rápidamente su expresión volvió a esa neutralidad, o como Ichigo lo llamaba, mirada de gato. No te importa. Naruto se interrumpió, demostrando una vez más que parecía costarle hablar. Yo, niño malo. Ichigo intentó armar el puzzle de sus palabras. No entiendo qué preguntas exactamente, pero, se inclinó un poco hacia Naruto, sin ofenderse cuando él retrocedió. No creo que seas un mal chico. Y se alegró en cuanto las mejillas de Naruto se pusieron rojas y apartó la mirada con otra pequeña sonrisa. Naruto estaba confundida porque no creyó que volvería a hablar con Ichigo. Ella había establecido su plan de acción mientras más tiempo pasaba en la academia, llegó, se sentó en la parte de atrás, no hizo preguntas y simplemente intentó no existir demasiado fuerte para no molestar a nadie, y para que ellos no hicieran que su corazón doliera con sus palabras. Haciendo lo mismo en su día a día en la aldea. ¿Funcionaba? No. Su corazón siguió doliéndole. Hacía las cosas más fáciles. Un poco. Las palabras dirigidas hacia ella ya no le afectaban tanto, o al menos no en el momento, y extrañamente ya no sentía que fuese a hacer boom. Más bien, ya no sentía nada. Al menos hasta ese día en aquel parque. Escuchó las palabras y vio las acciones de esos niños malos. No eran para ella. No debería ni siquiera molestarse. Pero lo hizo. Se sentía tan furiosa. ¿Por qué insultaban así a Ichigo? Ni siquiera le importó ver que la bola de nieve en la mano de uno de los chicos explotó. Y atacó como Nico le había enseñado. Tira al enemigo, saca las garras y muerde con toda. Con una fuerte exclamación poco común para un ambú. Busca la yugular. Aunque Naruto no tenía idea de dónde estaba esa parte. En ese momento no le importó si los niños eran más grandes que ella, tampoco si empezaban a insultarla, jalarle del pelo o lograban darle un golpe en la barbilla. Nada pudo detenerla. Pero pensó que sería cosa de una sola vez, no que Ichigo empezara a acercarse después de clase, interceptando su salida rápida, o pareciendo él mismo confundido cuando ella no se acercaba. Esa parte estaba, bien. Era agradable, porque a Ichigo no parecía importarle que Naruto no le respondiera o que fuera maleducado, como la llamaban algunos de los profesores. Pero no era lo mismo cuando Ichigo traía ese niño que da miedo con él. Aún tiene el recuerdo de cuando empezó a buscarla acompañado de ese chico. Naruto. La voz de Ichigo había hecho que Naruto se detuviera en el pasillo. Hola. El chico intentó saludar mientras respiraba agitadamente. Ella intentó agitar la mano, solo para detenerla en el aire en cuanto sintió y escuchó los pasos de otra persona acercándose. El chico tenía el cabello recogido y puntiagudo, y un paso lento, casi arrastrando los pies. Eso no hubiese sido tan malo si el chico no se hubiese parado al lado de Ichigo. Sus ojos eran afilados, observando a Naruto con mucho detenimiento. Esa mirada hacía que Naruto se encogiera aún más, apartando sus propios ojos del niño, bajando la cabeza. ¿Por qué la estaba mirando así? ¿Por qué no decía nada? Nadie la miraba tan directamente a menos que estuviera a punto de decirle algo horrible. Ichigo finalmente se enderezó, y su sonrisa se agrandó. ¿Recuerdas que te mencioné sobre mi amigo? Naruto tenía un recuerdo vago de cuando lo mencionó, ya que allí aprendió qué significaba esa palabra. Él es Shikamaru, Ichigo lo señaló con la mano. Y pensé que podríamos. La sonrisa de Ichigo flaqueó en cuanto vio que Naruto estaba retrocediendo, y como si pudiese saber cuál era su incomodidad, después de todo, él sabía,
aunque no por experiencia propia, que era la mirada de un Nara, dijo. Shika. Pero antes de que pudiera decirle algo, Naruto aprovechó la oportunidad, y con una velocidad que la sorprendió a ella misma, huyó. Eso sin duda le hizo saber a Tsuji que acercarse no iba a ser una tarea fácil. El calor se estaba volviendo insoportable mientras el verano tomaba cada vez más fuerza. El propio Hiruzen Sarutobi, en vez de fumar su pipa, abanicaba su rostro mientras firmaba los papeles en su escritorio. Estos meses habían sido mucho más tranquilos desde que Naruto parecía tener muchas más cosas que hacer que irrumpir en su oficina cuando estaba acalorada o aburrida. Las preocupaciones del anciano podían finalmente alejarse de la niña. No había habido ningún incidente y, aunque los reportes de la academia reflejaban que Naruto era una mala estudiante, eso no le importaba a Hiruzen mientras no lastimara a nadie con su poder. Esta calma le dejaba tiempo para pensar en la situación de los Uchiha, que seguía sin mejorar según le habían informado. Les había devuelto sus puestos en la policía militar hacía un año, en cuanto terminaron los interrogatorios. Algo que claramente los había ofendido, tal como su asesor predijo mucho tiempo atrás. Pero aún tenía esperanza de que las cosas pudieran resolverse de forma pacífica. Uno de sus ninjas, en quien tenía total confianza, estaba intermediando, y si todo iba bien, en un par de meses el líder del clan podría estar dispuesto a negociar. Dejó caer el abanico sobre el escritorio y soltó un suspiro antes de levantarse. Con las manos en la espalda, fue hasta la ventana abierta para ver la aldea. Debía admitir que extrañaba las visitas regulares y algo invasivas de la pequeña. Ella lograba sacarlo de sus pensamientos preocupados con su actitud. Pero ¿qué se le iba a hacer si el árbol ya echaba raíces y... Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando la puerta se abrió de golpe. Okageji-chan. Entró la niña que había estado en sus pensamientos apenas un minuto antes. Los Anbu que vigilaban la oficina ni siquiera parpadearon. Si hubiese sido cualquier otra persona, ya la habrían detenido por entrar de forma tan descarada. Hiruzen soltó otra exhalación, pero esta vez reflejaba resignación y cariño. Te he dicho muchas veces que llames a la puerta, Naruto-chan. El tercer Hokage se giró para verla. Ella estaba en medio de la habitación, inflando las mejillas, luciendo particularmente enfadada ese día. ¿Dónde está? Ratón. Por supuesto. Debía haber sabido que esa era la razón por la que Naruto había venido tan exaltada. Su amigo no la visitaba desde hacía mucho, y ella sabía perfectamente a quién buscar para preguntar. Sabes perfectamente que los Anbu son personas muy ocupadas. La postura de Naruto decayó un poco. Pero, él no, muchos meses. Pero no lo has visto en todos esos meses o simplemente no ha podido jugar contigo. Hiruzen le preguntó con suavidad. Sabía que el Anbu se había asegurado de pasar al menos un par de veces a verla. Naruto estiró su camiseta. Ha venido, pero, no, hablar, conmigo. Hiruzen se sintió mal por ella, y preocupado por el frío que de pronto invadió la oficina. Pensó que tal vez era mejor cambiar de tema. ¿Y qué haces aquí, por cierto? Regresó a sentarse frente al escritorio. La niña pareció nuevamente más molesta que triste. Ratón. Exclamó, como si fuera lo más obvio del mundo. No me refería a eso. Deberías estar en la academia. Ya casi es mediodía. Hoy se supone que inician las clases de Kunoichi. Ante eso, Naruto ladeó ligeramente la cabeza. No asisto, a eso. Ahora el propio Hiruzen estaba confundido. ¿Por qué no? Iruka-sensei dijo, niñas van, dio, un papel, Naruto hacía un gran esfuerzo, incluso intentando hacer gestos. No recibí, no soy, niña. Hiruzen levantó las cejas. Había llamado a Naruto pequeña un par de veces en el pasado, pero incluso así tenía lógica su razonamiento. Si lo pensaba bien, sus principales cuidadores, los Anbu,
Nunca la criaron como niño ni como niña específicamente. No ayudaba que el resto del pueblo pensara que era un niño y la tratara como tal, ni que su archivo nunca se entregara a la academia, ya que todo lo relacionado con Naruto pasaba directamente por sus manos antes de llegar allí. Hiruzen se masajeó la frente. No eres un niño. Solo pudo decir, pensando si era demasiado tarde para corregir el error en la academia. No, lo soy. Naruto parpadeó, pero no pareció particularmente sorprendida ni angustiada. Eres biológicamente una niña, Naruto-chan, aclaró el Hokage, como si no hubiera recibido la reacción que esperaba. Naruto siempre se sorprendía al descubrir cosas nuevas, pero esta vez simplemente se miró los brazos y dijo. Ya, pareció analizar la expresión del anciano. Eso, es, importante. Hiruzen abrió la boca para contestar, pero no soltó palabra. Se llevó un dedo a la barbilla. Si a Naruto no le molestaba, entonces era importante solucionar el malentendido. De hecho, que la gente pensara que Naruto era un niño era conveniente. Podía protegerla de cosas que Hiruzen no se atrevía a imaginar. Bueno, es importante si tú lo consideras importante, el anciano añadió antes de preguntar. ¿Te molesta no poder ir a las clases de kunoichi o que te hablen como si fueras un chico? Naruto lo pensó un minuto, pero acababa de enterarse de que era ella hace 5 minutos. Solamente soltó un bufido y negó con la cabeza. No. Lo que Iruka-sensei contó de esas clases sonaba particularmente aburrido, y no entendía la mayoría de las cosas que explicó, ceremonias de té, ikebana, maquillaje, coser, medicina básica, la lista seguía y seguía. Ya se aburría lo suficiente en la academia, y no le importaba que la trataran como un chico. Lo único que le dolía era cuando la insultaban o la ignoraban. Naruto salió de la oficina incluso más molesta que antes cuando el tercer Hokage simplemente le dijo. ¿Por qué no vas a buscar algo con lo que entretenerte? ¡Qué tonto! No tenía mucho que hacer sin ratón, y seguía prefiriendo evitar las calles tanto como fuera posible. Esperó los días siguientes e incluso fue a la base para ver si lo encontraba o podía preguntarle a algún ambú. Había pasado su cumpleaños número 7 e iniciado su segundo año en la academia. Lo estaba pasando peor que nunca. Muchos niños seguían tratándola con indiferencia, pero otros empezaron a molestarla más seriamente. Los pocos cuadernos que llevaba terminaban en la basura o con las hojas desperdigadas por el suelo, llenas de frases horribles. Hubo una vez que una niña le pegó un dulce pegajoso en todo el pelo. Tuvo que raparse casi por completo. Aunque eso la hizo llorar muchísimo, más por haber sido acorralada en grupo que por perder su cabello, fue incluso peor después, la llamaron poco hombre por no haberse defendido de un grupo de niñas, y ni siquiera los profesores ni compañeros intervinieron. Luego estaba el peor de todos, un chico que tenía un perrito, muy bonito para Naruto, aunque también parecía asustado de ella, en la cabeza. Era muy constante. Siempre iba acompañado de niños mayores que fácilmente podían empujarla o agarrarla. Sus marcas en forma de bigotes en las mejillas eran blanco fácil de sus burlas, al igual que su falta de palabras. Eso la hizo parecer aún más rara. Pero aún así, a Tsuji no parecía importarle. En varias ocasiones intentaba detenerlo sin importarle terminar siendo el blanco. Seguía intentando acercarse a ella, pero Naruto estaba demasiado centrada en hacerse pequeña. Y de igual forma, Tsuji siempre estaba con ese niño que daba miedo, aunque sus intentos ya no eran tan persistentes como al inicio. Fue durante una noche que volvería a ver a Ratón. Ella estaba profundamente dormida, acurrucada bajo la manta para protegerse del frío otoñal. Toc, toc, toc. Los golpes en su ventana hicieron que Naruto abriera lentamente los ojos, adormilada. ¿Acaso ya era hora de levantarse? MMH, se quejó, sentándose. Tal vez no debería ir hoy. Estaba a punto de quedarse dormida sentada. Si no fuese porque volvieron a dar golpecitos en la ventana.
Naruto, y una voz que reconoció, hizo que sus ojos se abrieran de golpe y se girara. Ratón. Soltó feliz, viendo a Lambu en el borde de su ventana. Ni siquiera podía enojarse por no haberlo visto en tanto tiempo cuando lo había extrañado tanto. Rápidamente quitó el pestillo y abrió la ventana de golpe, solo para que un intenso y dulce, pero feo, olor la atravesara. Agu, se tapó la nariz con la mano. El Lambu soltó una risita. Lo siento, su voz sonaba rara, como si arrastrara las palabras. Estaba bebiendo algo antes de venir aquí. Naruto pensó que, si olía así, el sabor debió de ser horrible. Seguro Ratón se arrepentía de haber tomado eso. Ya, vuelvo. Saltó de la cama y fue hasta su nevera en pasos torpes, aún estaba muy oscuro, terminando por sacar un cartón de leche casi vacío y regresando a su cama. Se sobresaltó al ver que Ratón se había quitado la máscara y la sostenía entre sus manos, trazando con los dedos las líneas pintadas en ella. Levantó la cabeza y la miró con esos ojos oscuros. Es para mí. Señaló el cartón de leche. Naruto, que se había congelado, asintió y se lo entregó. Gracias. Hubo un largo silencio. Ratón ni siquiera tomaba del cartón, solo revolvía el líquido en su interior, tarareando una canción lenta y entrecortada. ¿Estás nervioso? Ella misma se trepó al marco, dejando sus pies descalzos colgando, y se sentó al lado del Lambu. ¿Por qué lo dices? Tarareas, cuando estás nervioso o ansioso, Naruto recordó, mirando hacia las tejas rojizas. Ratón soltó otra risa, pero no se veía feliz en absoluto. Al notar que Naruto lo observaba, le revolvió con dulzura el cabello. ¿Puedes prometerme algo? Naruto estaba confundida. Los ninjas no, promesas. Sí, pero no te lo estoy pidiendo como un shinobi, sino como un amigo. Extendió su mano, sacando el meñique. ¿Puedes? Por favor. La angustia en su tono hizo que Naruto asintiera rápido. Aunque no entendía lo del meñique, extendió el suyo para juntarlos. Bien. Él suspiró, mirando hacia el cielo, y se quedó en silencio unos minutos, como si pensara antes de hablar. Mucha gente intentará por todos los medios endurecerte y volverte un arma para su propia conveniencia u orgullo. Pero déjame decirte que ya tienen demasiadas. Los ojos de Ratón estaban brillantes, reflejando la luna llena. Aférrate a tu corazón, y nunca dejes que te lo quiten. Esa noche Naruto no entendió qué quería decir Ratón ni qué era exactamente lo que le había hecho prometer. Había sido un día normal y bastante aburrido en la academia. Afuera, el cielo estaba nublado y lluvioso. Fue entonces que alguien llamó a la puerta, y todos en el aula se pusieron curiosos cuando un Nin se asomó desde el marco. Lamento interrumpir la clase, Iruka-san, pero necesito sacar a Uzumaki. Airaka estaba dudoso, viendo a Naruto, que miraba distraídamente por la ventana. Es algo realmente urgente. Esto es importante. Son órdenes directas del tercer Hokage. En cuanto el ninja dijo eso, los demás empezaron a murmurar. ¿Qué cosa tan grave habría hecho el peor de la clase para ser citado por el propio líder de la aldea? El maestro soltó un suspiro. Naruto, la llamó, haciendo que la niña dejara de ver por la ventana y se diera cuenta de que todos la miraban. Sus mejillas se pusieron rojas por la atención y se encorvó un poco. Se levantó y se apresuró hasta el frente. ¿Ahora qué fue lo que hizo Uzumaki? Se burló uno de sus compañeros. Seguramente Hokage-sama se dio cuenta de que es demasiado retrasado para ser ninja. La palabra hizo que Naruto se estremeciera, pero salió justo cuando Iruka-sensei los mandó callar. De hecho, se sintió mucho más tranquila mientras recorrían los pasillos de la academia hasta salir en camino a la torre. Incluso intentó preguntarle al Nin para qué la necesitaba el abuelo, pero no recibió respuesta. Se llevó otra sorpresa al entrar a la oficina.
A diferencia de siempre, donde el anciano estaba sentado frente al escritorio con una pipa entre los labios, hoy se encontraba de pie, en medio de la oficina, dándole la espalda a la puerta. El ambiente se sentía pesado, y esta vez no era por Naruto, al menos no por ahora. Okageji-chan. El anciano tensó los hombros y se volteó, mostrando una de las expresiones más serias que Naruto le había visto, aunque también había cierta suavidad en sus ojos marrones. Llegó hasta ella y apoyó una mano en su hombro. ¿Podrías sentarte? Naruto tardó en acceder, sin comprender del todo qué ocurría, y terminó sentándose en el borde del sofá. El amburratón fue encontrado sin vida esta mañana. Hiruzen vio cómo los ojos de la niña se agrandaban. Un filo casi parecía cortar el ambiente. Al principio, Naruto solo lo miró boquiabierta, antes de sacudir la cabeza de lado a lado. No, eso no, no es, inhalaba y exhalaba con fuerza y rapidez. Lo siento mucho. No es cierto. Gritó, levantándose de golpe. Las luces de la oficina parpadearon y sus ojos se volvieron brillantes. Había visto a Ratón apenas una semana antes. Él estaba bien. Me mentira. El suelo empezó a temblar. Es mentira. Es mentira. Mientes. Por cada palabra que la niña decía con fuerza, el suelo retumbaba. Las lágrimas se desbordaron y Naruto gritó de agonía. Hiruzen no creyó que estaría vivo para ver un segundo infierno después del ataque del Kyuubi, pero allí estaba. El suelo retumbaba con fuerza mientras todo parecía estallar a la vez, las ventanas, las farolas de las calles. Con rapidez, agarró a Naruto de los brazos e intentó apaciguarla, pero ella sollozó más fuerte que antes. No hubo manera de tranquilizarla. Así que, con una enorme pena y una profunda disculpa hacia su sucesor, Hiruzen la dejó inconsciente. En cuanto la pequeña cayó flácidamente en sus brazos, todo se detuvo. Por fin pudo respirar. Aunque sabía que solo había pausado el dolor de Naruto hasta que recuperara la consciencia. Un anciano de barba blanca y anteojos de media luna estaba sentado frente a su escritorio cuando Suave empezó a chillar de forma aguda, revoloteando en rojo intenso por la habitación. Tranquilízate, mi querido Fawkes, el anciano habló en tono calmado, dejando la pluma sobre el escritorio antes de ponerse de pie. Yo también lo he sentido. Se acercó a la gran ventana y la abrió, haciendo que la sensación mágica y cortante se intensificó al hacerlo. Aquellos capaces de sentir la magia debieron haber reconocido esa perturbación en el ambiente. Pero casi nadie sabía con exactitud de dónde provenía. Por suerte, este anciano sí lo sabía, el velo se había rasgado. Mientras tanto, el ave fénix revoloteó entre las torres del castillo hasta llegar a una de ellas, la más alta e inhabitada. Observó por la ventana cómo un enorme libro en el escritorio se abrió, empujando el polvo y revelando una larga lista de nombres. La pluma a su lado se llenó de tinta por sí misma, añadiendo uno más en una letra cursiva y elegante. Uzumaki Naruto.